Te han dicho que si eres suficientemente perfecta o si te esfuerzas al máximo por las cosas, podrás lograr algo. Sin embargo, ¿has llegado a sentirte totalmente satisfecha con tus esfuerzos? ¿Te sientes realmente suficiente? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos puntos ciegos emocionales que evitan que realmente alcances tu bienestar emocional. Aquí hay cosas súper importantes. Y es que cuántos de nosotros a veces no nos hemos estancado en los momentos dolorosos que hemos vivido en nuestra vida. Y a veces es tan difícil salir como de ese hueco, pero ¿qué es lo interesante? Un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Harvard probó que cuando nosotros nos soltamos nuestro dolor, no soltamos esas experiencias dolorosas y traumáticas que hemos experimentado, literalmente se tatúan en nuestro cerebro, parecen, se quedan como huellas dolorosas que se activan cada vez que pensamos en esto y nos generan más sufrimiento todavía, ¿no? Y aquí llegamos a un punto súper importante. ¿Te has dado cuenta, Madeli, que entre más buscas la felicidad, menos la encuentras? ¿Cierto que sí? Aquí, Totalmente. aquí nosotros podemos hablar de el deseo que todos tenemos, ¿cierto? Hemos vivido en una sociedad donde nos dice que la meta es ser feliz, que la meta es tener la pareja perfecta, la vida perfecta, el trabajo perfecto, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? Se nos olvida algo. El hecho de desear ser feliz, ¿qué implica? ¿Sabes qué implica el hecho de desear ser feliz? Que no eres feliz. Entonces, ¿qué significa? Cuando tú quieres ser feliz, es porque básicamente no eres feliz. Como quien dice, el buscar ser feliz ya es una experiencia negativa y aceptar el hecho de que no soy feliz va a generarme una experiencia positiva. Básicamente, entre más persigo el estar bien, el sentirme bien, más insatisfecha me voy a sentir. Como por ejemplo, es explicado por la ley de la retrocesión de un filósofo que se llama Adam Watts. Entonces, eso es súper interesante porque va absolutamente todo lo contrario con lo que nos han enseñado. Siempre la meta es tener lo mejor de lo mejor, ser lo mejor que pueda ser, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Será que estamos al revés? Entonces, muchas veces, no importa lo buena madre, buena esposa, buena amiga, buena trabajadora que sea, o no sé, buena líder que sea, nunca me siento satisfecha. Entonces, ¿qué no se supone que siempre debo buscar ser feliz? Y así voy a estar bien, por ejemplo. Uno de los libros que estuve leyendo, que es un libro de Mark, que se lo recomendamos mucho, de Mark Mason, tiene una frase súper interesante. El libro se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Me encanta el nombre. La frase dice lo siguiente, dice lo siguiente, la clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos, para que en la realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente. Vivimos en una sociedad que nos ha pedido siempre hacer mucho y hacer todo el tiempo. Y como hemos hablado en podcasts anteriores, tu cerebro tiene un límite de energía, tiene un límite de funcionamiento al día. ¿Qué pasa? Cuando yo me sobrecargo de tantas cosas, de tantas expectativas, de tantas demandas y no me centro en lo que es realmente importante, básicamente me voy a agotar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Necesitamos entender algo. Y ese es el punto ciego de la mayoría de nosotros. La búsqueda de la felicidad en muchos aspectos para nosotros es una forma de lidiar con nuestro propio dolor. Mucha de la energía de las cosas que haces en el día, sin darte cuenta, son cosas que haces para poder tapar eso que no quieres sentir o eso que no quieres pensar. Las relaciones que tienes, las cosas que compras, incluso la comida que comes pueden estar, o las series que ves, pueden estar directamente relacionadas con esa frustración que escondes. Pero es importante entender algo. Así como el deseo de ser feliz es una experiencia negativa que nos lleva a la aceptación, a buscar algo positivo, también hay que entender que la felicidad es un proceso que viene de una experiencia negativa. ¿A qué me refiero? Piénsalo de esta forma. A Madeleine le encanta hacer ejercicio. Yo retomé el ejercicio después de mi cirugía de ojos, finalmente. Pero ¿qué pasa? Madeleine, tú sabes que cuando tú te pones a hacer ejercicio duele, ¿cierto? Sí, total. Pero ¿qué pasa cuando ves los resultados? Uf, son lo máximo, son inyección Sí. pura para volver a hacerlo.
Exactamente, entonces, ¿qué pasa? En vez de centrarte en lo feliz o en lo placentero que se siente, y en vez de huirle al dolor, que es nuestro punto ciego, digamos que el acercamiento coherente sería: acepta tu dolor no como la experiencia negativa que es, sino por el crecimiento que te puede generar. Por ejemplo, en el caso del gimnasio, cuando tú vas a hacer ese ejercicio, llegas a una experiencia dolorosa, pero tú no vas a hacer ejercicio por el dolor que te genera, sino por los resultados que vienen después de la acción, ¿cierto? Ahora, si tú, por ejemplo, rechazaras el dolor, pues no vas a hacer ejercicio. ¿Ves a qué me refiero? Entonces es súper importante esto. ¿Por qué? Porque el evitar el dolor se vuelve una presencia muy grande en la vida. En vez de aceptar el dolor que hace parte de la vida, no existe una vida sin dolor. Eso es muy importante. Hay que aceptar la vida como parte del dolor. ¿Esto que me va a permitir? Entender que el dolor fluye, pasa, hace parte de mis experiencias, pero no me voy a centrar en resistirlo, porque muchas veces me desgasto más resistiendo, evitando el dolor, que simple y llanamente dejándolo fluir, ¿sí? Y cuando yo me resisto al dolor que estoy experimentando, ¿qué significa eso? Literalmente estoy creando más dolor, estoy creando lo que conocemos como sufrimiento, que es más dolor que el de por sí ya tienes que experimentar. ¿Y eso qué pasa? Nos genera un desgaste de energía que te quita tiempo y energía de enfocarte en cosas que realmente merecen la pena, ¿no? Y acá hay un error de proceso de información que es importante que también lo conozcan ustedes, que se conoce como la racionalización emotiva. ¿Qué significa esto? Es un proceso de error de información que todos tenemos de una u otra forma en el cerebro. Y significa que cuando yo me siento mal, todo está mal para mi mente. Es como si tú tuvieras unos lentes de sol y vieras el de oscuro sin saber que tienes lentes puestos, ¿no? Esto se da cuando creemos que las cosas no están bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta que las cosas no están bien y yo comienzo a pelear ese dolor, generalmente lo que hago es que comienzo a criticarme inconscientemente por no ser suficiente, por no haber podido, por no haber manejado, por no haberme dado cuenta que me iban a traicionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué termino haciendo? Termino interiorizando que hay algo malo conmigo porque no me di cuenta, o porque no fui capaz de satisfacer a mi pareja, o porque no fui capaz de criar bien a mi hijo, por ejemplo. Ahora, esto lo hacemos en vez de enfrentar nuestro dolor, en vez de tomar la experiencia, agarrarla, sentir el dolor desde una forma compasiva, como seres humanos que somos, que cometemos errores, que no tenemos toda la capacidad del mundo, y aprender de esto y reflexionar de esto y buscar el crecimiento en esto. Lo que hacemos es que nos criticamos, nos atascamos en ese dolor, y después, de forma inherente, nuestra mente va a buscar aliviarlo. ¿Cómo? Sobrecompensando con otras cosas o personas. Estas mujeres que no pueden estar solas, que no pueden no tener pareja, no es que les encante tener pareja, es que sus relaciones son una forma de tapar su dolor propio. O, por ejemplo, uno de mis favoritos es atascarme de pizza, que ya no lo estoy haciendo, gracias, ¿no? Pero, por ejemplo, chocolates y pizza eran como mi go-to, ¿no? En momentos de muchísimo estrés. Ahora disfruto una pizza de vez en cuando y disfruto de unos chocolates cada vez que me lo regalan porque ya no los compro. Pero entiendes a qué me refiero. Eso es súper importante porque ni siquiera nos damos cuenta de cómo tapamos. O sabes incluso cómo mucha gente tapa su dolor yendo 2, 3 horas al gimnasio y no comiendo nada el resto del día. Sí, porque muchas veces pensamos que es solo comida, pero no, también puede ser el exceso de ejercicio, o puede ser la restricción de comida, o puede ser comprar nueva ropa cada 2 días, ¿no? Entonces, esto lo hacemos para buscar aliviar esa tensión emocional interna. ¿Y qué pasa? Esto nos fundamenta una creencia que ya viene desde atrás de muchos de nosotros, que es que somos defectuosos. Y es ¿por qué? Porque la ropa, la pizza, los chocolates, las relaciones jamás van a resolver tu dolor interno. Y esto nos lleva a interiorizar de que somos defectuosos, y eso nos mete en un literal tornado de continuo dolor, ¿no? Así es, y para esto queremos proponerte la práctica de la aceptación de William James, quien escribió algo muy importante, te lo quiero leer textual porque así suena mucho mejor. Decía, la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Vuelvo a decirlo como para que lo subrayes mentalmente.
La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Es importante esto, miren, yo lo explico mucho desde la perspectiva de la crianza y la maternidad. Cuando nosotros tratamos de que nuestros hijos ignoren una situación emocional dolorosa, diciéndole, mira el pajarito, ay, no, no, no llores, te voy a dar un dulcecito, lo que estamos haciendo es promover la prolongación del malestar de forma inconsciente. Pero cuando nosotros le decimos, sí, entiendo que esto te duela, sí, es doloroso, es cierto, tienden a autorregularse mucho más pronto desde justamente esa palabra, la autorregulación. Entonces llega a ser un proceso sumamente sanador y así mismo es enfrentar el dolor. Necesitamos aprender a aceptar el dolor, aceptar lo que ha sucedido, aceptar lo que se viene, porque eso es una gran parte de este proceso que necesitamos para nuestra vida. Así que la vida no es justa, ya sé, no es justa. ¿Y qué? Hay que aceptar este hecho. Entender este hecho te va a hacer más fácil las cosas en la vida. El reconocer que lo que sientes y la relación que tienes de eso que sientes con lo que estás afrontando es importante para despertar la compasión. Entonces, tú te vas a dar cuenta que si te resistes a tu realidad, a lo que está sucediendo, vas a crear un sufrimiento. Y ahora la pregunta puede surgir, porque me acaba de surgir ahorita la pregunta al mencionar esto, es que ¿cómo sé cuál es mi realidad? Porque mi cerebro puede generar interpretaciones. Entonces, ¿mi realidad son interpretaciones distorsionadas? Ese es un trabajo muy importante. Primero vas con la aceptación de lo que está sucediendo y luego puedes trabajar tu conciencia para encontrar desde tu realidad, porque tu realidad, la forma en cómo percibes, esa es tu realidad. No podemos hablar de la realidad de todas las personas porque cada quien va a interpretar una situación de manera diferente, pero la forma en cómo tú la interpretas es tu realidad y es lo que te va a permitir observarla desde tu lente y luego replantearte si es así como lo quieres seguir viendo. Pero es entender que esa es tu realidad y que dependiendo de tu realidad y cómo tú te resistas a observarla, vas a generar sufrimiento detrás de esto. Entonces, por eso es importante que tú vayas aceptando este proceso, viendo tu dolor, viéndolo como parte de la vida, viéndolo como una situación que va a fluir. Y el sufrimiento es así, es el resultado de no aceptar tu dolor, ya lo ha dicho Charlotte. Y eso es así, si tú no aceptas tu dolor, tú llamas como que al sufrimiento le dices, ven, 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 sufrimiento, ven aquí conmigo, ven. ¿Por qué? Porque lo llamas, porque definitivamente es, mira, dolor, no vengas, no te quiero, no quiero que me ayudes, y el dolor se queda como con las ganas de ayudarte, y tú llamas al sufrimiento, a ese amigo que en realidad no lo necesitas en ese momento. Entonces, además de negar tu dolor, vas a generar consecuencias importantes en otras líneas de sentimientos. Ahí se despierta lo que conocemos como el resentimiento. Entonces, no solamente es, bueno, si no lidio con el dolor y no lo acepto, entonces no, es una cadena de emociones. Si te estamos nombrando solo algunas, viene una cadena emocional cuando yo no acepto el proceso transformador del dolor. Entonces, la aceptación no significa que estés de acuerdo con lo que te pase. Eso queremos que te quede súper claro. No es como que sí estoy de acuerdo, no. Simplemente es resignificar mi situación, observarla, entenderla, permitir y aceptarla y luego soltarla para iniciar tu proceso de sanación. Si tú no entiendes que es un proceso en la cual tú lo ves, lo qué sé yo, lo entiendes ese proceso, aceptas ese dolor y luego lo dejas ir, no entenderás el proceso que conlleva una sanación, que es un proceso donde al final el paso último es liberar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ya cayó, ya llegó en su momento. Y esa liberación o esa sanación, no te voy a decir que pasa en cuestión de segundos, pueden ser días, pueden ser semanas, no lo sabemos, pero el punto es que sí te podemos decir es que cuando tú aceptas tu dolor, el proceso es más rápido que cuando no lo haces. Es una cosa súper importante y es que el proceso de aceptación no invalida lo que hayas vivido, no invalida lo que haya pasado, ¿cierto? Y como tú bien dijiste, nuestra realidad se forma de nuestras propias percepciones y muchas veces lo que yo entiendo no necesariamente es lo que la otra persona quiso decir o ha experimentado. Pero aquí estamos hablando de cómo lidiar con tu dolor para no
generar más sufrimiento, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando tú generas ese resentimiento, te distancias de personas que estaban en tu vida o te aíslas de tus seres queridos porque te duele, ¿cierto? Entonces de lo que se trata es que no vivas en tu huequito, no generes esta coraza alrededor tuyo. ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo primero es muy importante que tú tengas claro algo. Si no puedes resolver una situación, cambia tus perspectivas y las expectativas de esta situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo no puedo resolver el hecho de que bueno, no importa todo lo que yo hice, me voy a divorciar porque pues, le eché ganas, hice todo lo que tenía que hacer, fui a terapeutas, fui a sexólogos, fui a todos lados, hablé con los pastores, llevé a mi esposo para allá, pero no importa lo que yo haga, el matrimonio no va a funcionar. Tengo la opción de pensar que soy una fracasada porque soy cristiana y los cristianos se divorcian y no fui suficientemente mujer para él, por ejemplo, o tengo la opción de sentarme y revisar esa percepción. Por ejemplo, ¿sabías que no todas las relaciones están hechas para siempre? Hay muchas relaciones que solo tienen un periodo de vida y que luego ese periodo termina y que no implica ni que tú hayas sido mala persona ni que él haya sido mala persona. Implica que la vida nos llevó por caminos diferentes, por ejemplo. Si estamos hablando del ejemplo del divorcio, por ejemplo, esas expectativas, nadie me va a querer. Yo recuerdo mucho una paciente que decía que al ser divorciada ya no valía lo mismo que otra mujer. Las expectativas de ella en relación a esta situación eran demasiado negativas en vez de pensar, oye, pues ya hice el curso, ya sé qué es lo que reprueba, ahora sé qué puedo hacer mejor, ¿no? Ya aprendí de las banderas rojas, ahora me va a pasar a las banderas verdes. Para ella, sus expectativas eran, no, yo fracasé, esto significa que soy un desecho de mujer, ¿no? Entonces reevalúa esa percepción y esas expectativas de la situación. Y lo más importante es el segundo punto, que aprendas a concentrarte en el dolor que experimentaste y los pensamientos desde la compasión. Porque muchas veces sentimos dolor y ya, me duele y ya se acabó. Pero ¿qué pasa? Hay que escuchar a ese dolor. Ese dolor está ahí porque te hirieron, porque algo pasó. Hay que aprender a entenderlo. Cuando te digo que te concentres en él, no es como que me duele, desgraciados, no me toquen. No, es escuchar a esa parte tuya que fue herida. A ver, dolor, cuéntame qué pasó, por qué estás acá, qué estoy sintiendo, ¿cierto? Aprender a identificar esos pensamientos, por ejemplo, yo no valgo, a mí nadie me va a querer, identificar esos pensamientos que vienen del dolor, ¿por qué? Porque si tú no haces eso, vas a asumir el dolor como tu identidad. Entonces, a mí nadie me va a querer porque estoy en dolor y asumo eso como una realidad de mi vida, cuando resulta que ese es el dolor hablando, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en esta relación y fracasé en mi relación, que creamos una relación entre dos, fracasamos los dos, ¿cierto? ¿Qué pasa? No, nadie me va a querer, no fui capaz de con esta relación. Ese tipo de pensamientos cuando aparecen y yo los identifico, no me amor tranquila, o sea, las cosas pasan. Esto fue un asunto de dos, el hecho de que esta relación haya fracasado no significa que tú no merezcas amor. Me explico, es súper importante esa parte para poder hacer la contención desde una perspectiva de la compasión. Y una cosa importante también es que tú seas muy consciente de la influencia que esos pensamientos y esta experiencia dolorosa tienen en tu estado de ánimo. Pregúntale, como quien dice a esta experiencia dolorosa, a ver, ¿qué es lo que tú tienes para enseñarme el día de hoy? Porque cuando yo hago de las experiencias mis definiciones, ¿qué pasa? Directamente mi autoestima se va a afectar. No fui suficientemente mujer, no fui suficientemente inteligente, no fui suficientemente buena, entre comillas, ¿cierto? Entonces, esto es natural cuando yo no enfrento mi dolor, porque de nuevo, el cerebro va a buscar hacer sentido de la situación y como tú fuiste la que fracasaste, pues el problema es contigo para tu cerebro, ¿sí? Pero cuando lo haces de forma consciente es, a ver, ¿esto cómo me está afectando? A ver, ¿qué tengo que aprender de esto para seguir adelante? Otra cosa que que vamos a hacer es que una vez que identificamos estos pensamientos, estas situaciones dolorosas, que las situaciones dolorosas nos trajeron, quiero que te imagines que estás acostada, recostada
en la orilla de un río divino y está riquísimo el día, no te está cayendo sol en la cara. Quiero que te imagines que abres los ojos y que en ese río ves que hay como unas hojas que son llevadas por el agua. Imagínate que esas hojas son esos pensamientos. ¿Sí? Y observa en tu imaginación cómo estas hojas son llevadas por el agua, cómo fluyen y cómo se van lejos de ti. Porque aunque el dolor se sienta eterno y aunque se sienta que el dolor nunca se va a acabar, este es un momento temporal. Sí, es súper importante que tengas claro eso. Esto no va a durar para toda la vida, es solo un rato, es un momento de transición en tu vida. Y una vez que logres hacer esto, ¿qué vamos a centrarnos? Vamos a centrarnos un ratico en ti y quiero que comiences a priorizar tus pensamientos en base a tus valores. Muchos de nosotros no entendemos que la mente nos pertenece y no nosotros a ella. ¿Qué significa esto? Tú tienes la capacidad de decidir con qué pensamientos te quedas y a qué pensamientos rechazar. Comienza a llenar y aceptar los pensamientos en tu mente que van de acuerdo a tus valores y que van en línea con tu bienestar. Si comienzan, claro, ahí está, por eso no la quieren usted. No, gracias, mente, muy amable, pero ahorita no necesito eso, mándalo para después. ¿Sí? Comencemos a desplazar esos pensamientos que nos hieren y comencemos a alimentar y a ponerle más atención y enfoque a los pensamientos que son coherentes y que son sanos. Y otra cosa importante también es, eso es vital, no tomes decisiones en dolor. No tomes decisiones basadas en tu dolor tampoco. Decisiones en dolor o basados en tu dolor jamás son decisiones de las cuales podrás sentirte orgullosa después. Si tienes que tomar una decisión que es importante frente a una situación dolorosa, toma un tiempo para calmarte, para analizar bien las cosas y cuando estés tranquila y más calmada, decide, pero siempre basada en tus principios y en tus valores. Y por último, es importante que recuerdes que el dolor no se irá, pero estos pasos que te estamos recomendando son pasos que van a ayudar a que el sufrimiento disminuya. Y poco a poco te vas a dar cuenta que al quitarle atención a los eventos que te generaron todo este sufrimiento, dejarás de pensar tanto en tu herida. ¿Y esto qué significa? Que con el tiempo podrás mudar tu atención a situaciones que son más coherentes con tu beneficio. La cicatriz estará, pero ya no le pondré tanta atención. Y llegará un momento donde tu atención mudará a cosas más acorde a tu plan de vida y a tu bienestar. Importantes recomendaciones para tomar nota, por favor. Qué bueno que eso se queda grabado en YouTube y se queda grabado en Anchor y se distribuye a otras plataformas de podcast para que así tú lo guardes si necesitas escuchar y no te olvides de compartir esta información para quienes les puede servir, sobre todo aquellos amigos que sientes que están pasando por dolor o algún tipo de sufrimiento. Comparte este podcast o este video para que ellos lo puedan escuchar. Y bueno, nos vamos ahora al segmento de Sin Censura. Sin Censura, un espacio para tus preguntas. El día de hoy nos escribe una mujer periodista mexicana de 35 años y nos dice lo siguiente. Ella siempre ha sido la mejor hija, la mejor empleada, la mejor esposa, sin embargo expresa no sentirse satisfecha con su vida y ante su insatisfacción y los múltiples comentarios de que debería estar agradecida por su vida perfecta, su pregunta es, ¿qué hay de malo conmigo que mi vida no es suficiente para mí? Yo creo que en ese tipo de cosas va muy en línea a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cierto? Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado dolor. Una de las cosas que yo sugeriría acá es que ella reevalúe la relación consigo misma. Muchas veces esta parte de no me siento suficiente está muy en coherencia a los adultos con los que vivimos, padre, madre, hermanos, abuelos que nos criaron, donde al no cumplir las expectativas de lo que ellos consideraban adecuado, interiorizamos que había algo mal con nosotros, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría sugerirle a esta persona, es algo que me gusta mucho sugerirle a mis pacientes con trastorno del estado del ánimo y es que salga y que tenga una cita consigo misma. Esa voz que se escucha en la cabeza, que es muy raro porque nunca la hemos escuchado, pero suena como nosotros, que salga, que tenga una cita como si fuera a salir con el amor de su vida.
¿sí? Que se desconecte del celular, que le diga a la familia o que se tome el día libre y que se vaya y esté un día consigo misma, que escuche esa voz, que tenga conversaciones con esa voz, que se centre en escucharse a sí misma, en experimentar, en darle atención. Yo les digo a ellas, a mis pacientes, imagínate que esa voz es una niña o es una adolescente, ¿cómo hablarían con ella? ¿Cómo interactuarían con ella? ¿Qué es lo que ella quiere? Porque, ¿qué pasa? Este caso me dice a mí que es una mujer que ha vivido para otros y nunca ha vivido para ella misma. Pero ¿cómo va a vivir para ella misma si ella no se conoce, si ella no se pone atención a sí misma? Así que yo te sugiero eso. Primero, vete a tener una cita contigo, a ponerle atención a esa voz, a discutir si vas al cine, a discutir la película con la voz interior, ¿cierto? A reírte, a comer, pasa de lado con esa voz y conecta con ella. Y otra cosa muy importante que yo siempre le recomiendo a este tipo de pacientes es un libro que a mí me gusta mucho, es muy sencillo de leer, pero es muy cachetadón y se llama el libro de Enamórate de ti de Walter Rizzo. Me parece un libro espectacular para generar introspección eh, en esta parte emocional, ayudarnos a conectar con nosotros mismos. Así que esas serían mis recomendaciones el día de hoy. Buenísimo, justo iba a preguntar, porque dice, he sido siempre la mejor hija, la mejor empleada, la mejor esposa. Y yo pregunto, ¿la mejor según quién? ¿Según estándares sociales? ¿Según estándares familiares? ¿Según quién? Y ahí refuerzo lo que dijo Charlotte. Has estado viviendo bajo los estándares de alguien más y te has olvidado de ti misma. ¿Por qué no estás disfrutando? ¿Por qué no estás satisfecha? Porque no tienes ni idea en estos momentos cómo vivir desde el yo, desde tu esencia, porque no la conoces. Te la has pasado satisfaciendo a los demás, los estándares que alguien más impuso, y te olvidaste de que tú no deseas la vida perfecta que alguien más construyó para ti, sino una donde tú puedas construir realmente qué es lo que te hace bien para ti. Entonces, por eso es de que sientes tal vez que no eres suficiente, porque no podemos llenar estándares de los demás. Es imposible, siempre llegará un vacío, siempre quedará un hueco, porque no fuimos construidos para llenar necesidades de los demás. Fuimos o estamos en construcción de poder manejar nuestros propios rollos y en medio de manejar nuestros propios rollos poder acompañar a otros también en sus procesos. Eso es lo que realmente hacemos, eso es lo que realmente compartimos. Entonces, olvídate de la vida perfecta, no necesitas una vida perfecta, necesitas una vida auténtica. Trabaja por ella, busca, no busques como dijimos al principio, el camino de la felicidad, sino busca el camino del autoconocimiento. Permite que este dolor que en este momento de repente aparece sea tu mejor amigo para guiarte a encontrar las respuestas que necesitas. No hay nada de malo contigo, nada de malo contigo, y de hecho eso es lo que hace cuando alguien pone estándares, y de hecho se le conoce como un esquema que se llama estándares inalcanzables. Vas a sentir constantemente que hay algo malo en ti. ¿Por qué? Porque esa es la creencia. Por eso tienes que llegar a ese punto para sentir que eres validada, eres importante, eres querida. Así que no hay nada malo contigo, simplemente has llegado a un punto crucial e importante y me alegra, te aplaudo que hayas llegado hasta este cuestionamiento y que puedas encontrar tu camino. Si quieres ayuda, sabes que nos puedes encontrar, por favor escríbenos, estamos para ayudarte, para acompañarte a ti y a las personas que deseen también ayuda en este proceso. Y bueno, recordarte que estamos aquí contigo cada semana, todos los martes a las 5 de la mañana sale cada episodio. Por favor, no olvides de dejar tus preguntas. Nos encanta recibir todos los mensajes que nos escribes, que nos dejas por privado. Nos alivia mucho el corazón y aparte nos hace sentir que podemos llegar hasta tu casa y poder compartir nuestro conocimiento contigo, y no solo nuestro conocimiento, sino aprender también de ti en todo este proceso. Y bueno, un día como hoy, adivina que se celebra un 2 de mayo. Se celebra el Día Mundial del Atún. ¡Atún! Yo no tenía idea que existía un Día Mundial del Atún, o sea, increíble, increíble. Perdón, de tanta risa. Pero bueno, pues celebramos este Día Mundial
Y nada, desearte que te vaya súper bien este día, que disfrutes mucho, que puedas entender que tu dolor es tu mejor amigo y que no se trata de la felicidad, sino se trata de encontrar el bienestar en nuestras vidas. Que tengan un excelente resto de día. Se despide Charlotte. Bye. Chao.